Bienvenidos una vez más a Hare Krishna. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos lunes 8 de mayo y vamos a continuar en este Srimad Bhagavatam podcast. Vamos a leer dos versos, verso número 7 y verso número 8, en este segundo canto, capítulo 7. Así que sean bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kamam dahanti kritinu nano roshadrishtyam. Rosham dahantam Utatena dahantyasayam soyam yadantara-malam pravisham bibheti kama katham nu punarasya manasrayeta. La traducción del verso es la siguiente. Grandes personalidades tales como el señor Shiva pueden, mediante sus miradas iracundas, superar la lujuria y vencerla. Sin embargo, ellos no pueden liberarse de los dominantes efectos de su propia ira. Esa ira nunca puede entrar en el corazón del Señor, quien se encuentra por encima de todo eso. Así que, ¿cómo puede la lujuria refugiarse en su mente? La Prabhupada comenta lo siguiente. Cuando el señor Shiva se encontraba ocupado en una severa y austera condición, Cupido, el semidios de la lujuria, lanzó su flecha de deseo sexual. El señor Shiva, enfureciéndose por ello con Cupido, le lanzó una mirada con una gran ira, y de inmediato el cuerpo de Cupido fue aniquilado. Si bien el señor Shiva era así de poderoso, no podía librarse de los efectos de esa ira. Pero por el comportamiento o en el comportamiento del señor Vishnu, jamás se consigue una muestra de esa ira. Por el contrario, Bhrigu Muni puso a prueba la tolerancia del Señor al patear a propósito su pecho, el pecho del Señor. Pero el Señor, en vez de enfurecerse con Bhrigu Muni, imploró su perdón, diciendo que quizá la pierna de Bhrigu Muni se había herido seriamente debido a que su pecho es muy duro. El Señor tiene la marca del pie de Bhrigu-pada como el signo de la tolerancia. Por lo tanto, el Señor nunca es afectado por ninguna clase de ira. Así que, ¿cómo puede haber lugar alguno para la lujuria que es menos fuerte que la ira? Cuando la lujuria o el deseo no es complacido, aparece la ira. Pero en ausencia de la ira, ¿cómo puede haber lugar alguno para la lujuria? El Señor es conocido como Apta Kama, o sea, aquel que puede cumplir sus deseos por sí mismo. Él no necesita de la ayuda de nadie para satisfacer sus deseos. El Señor es ilimitado y por lo tanto sus deseos también son ilimitados. Todas las entidades vivientes, a excepción del Señor, están limitadas en todo aspecto. Entonces, ¿cómo puede lo limitado satisfacer los deseos de lo ilimitado? Se concluye que la absoluta personalidad de Dios no tiene lujuria ni ira, e incluso si algunas veces hay una muestra de lujuria e ira por parte del absoluto, ha de considerarse una absoluta bendición. Fin del comentario. Voy a retroceder un momento para que veamos el verso de ayer. Y se hablaba de una encarnación del Señor Supremo
una encarnación doble en dos personas como Narayana y Narada, y estos dos se les intentó molestar. En el verso de ayer se menciona, y hoy también una vez más, Cupido envió a unas bellezas celestiales para tratar de incitar la lujuria en Narayan. Por esa razón ayer el tema era ese, la lujuria, porque se hablaba como estas encarnaciones del Señor, Narayan, fueron en su momento, o se intentó molestarles, tratando de incitar en ellos la lujuria, mas no fue posible. Y en el verso de hoy, una vez más, ocurre lo mismo ya no con Narayan, sino más bien con el Señor Shiva, que al parecer Cupido intentó hacer lo mismo con el Señor Shiva. Prabhupada describió aquí que con esa mirada iracunda que el Señor Shiva le dirigió a Cupido, entonces fue aniquilado. Esto también se describe, fue quemado Cupido. Entonces el tema de la lujuria continúa. En el texto de hoy no se habla de ninguna encarnación del Señor Supremo. Si bien es verdad, se incluye aquí al Señor Shiva, pero el tema no es que aquí en este verso al menos, no es que el Señor Shiva sea una encarnación del Señor Supremo. Más adelante en este capítulo vamos a leer algo del Señor Shiva, sí, pero en este caso, como dije, continúa hablándose de la lujuria. Y ayer decíamos entonces que cada quien es responsable de su propia vida, ¿no? Cada quien, no existe tal cosa como enemigos en la medida en la que estamos ilusionados, decíamos ayer. Tenemos la impresión de que otros son enemigos, y yo podría terminar concluyendo de que sí, las mujeres son mis enemigos porque son un estorbo, o las mujeres al revés, como también ayer lo señalamos, como se puede terminar concluyendo que sí, que los hombres son el enemigo de la mujer, y en cualquier momento, ya sea quien sea, cualquier momento, mientras yo esté observando que otro es mi enemigo, sigo estando en una gran ilusión. Ya sea que yo tome las escrituras partiendo de los versos, como lo leímos ayer, me soporte en las escrituras, porque según las escrituras dicen que la mujer es un estorbo, y la ve entonces como un enemigo. O al revés, yo también citaba ayer algunos movimientos o algunas expresiones de feminismo irracional actual, en donde se concluye que el gran problema que tienen las mujeres es que hay hombres, ese es su problema, que como existen los hombres, por eso ellas sufren. Entonces, en la medida en la que yo vea al otro como enemigo, sigo estando en ilusión. Y también citábamos puedo ver como enemigos a Monsanto, a Bill Gates, y puedo ver como enemigo a las grandes élites, pero en realidad, de acuerdo con el Bhagavatam, no existen enemigos como tal. Lo que sí existe es distorsión en nuestra visión, y cada quien es responsable de su propia vida. Ayer decíamos, cada quien es responsable de su salud, por ejemplo, de su propio estado de salud, su salud emocional, su salud física, en la medida de lo posible. Y cada quien es responsable, continuando con el tema de la lujuria, cada quien es responsable de limpiar su propia vida. En este caso estamos hablando de la lujuria. El deseo de explotar al otro, el deseo de explotar mi propio cuerpo también. Y en cierto sentido, como dije, y Prabhupada también en algún momento se refirió a esto diciendo que cada quien pilotea su propio avión. Hay un momento registrado ahí en algunos libros, en donde Prabhupada llega a decirlo así, a expresarlo así, de que incluso el maestro espiritual no puede, hay ciertas cosas que el maestro espiritual no le corresponde introducirse en la vida del discípulo. Y en fin de cuentas, cada quien pilotea su propio avión. Y tenemos ayuda, tenemos guía, indudablemente, y el maestro espiritual es para eso, para guiarnos. Pero ni siquiera Krishna puede obligarnos, ni siquiera Krishna puede hacer el trabajo por nosotros.
todo en un sentido. Tiene que estar el factor de el esfuerzo propio individual es tan necesario. Obviamente que no es el único factor. No es que yo solo voy a solucionar mi vida, sino que se requiere la ayuda, la guía del maestro espiritual, la guía de las escrituras, la ayuda indudablemente de Krishna. Pero sin la responsabilidad individual, es así como funciona. No es que la ilusión me lleva a pensar de que si mi enemigo no existiera, yo estaría feliz. Ese es el problema. Ese es el problema cuando veo enemigos, porque toda la responsabilidad se la pongo al otro. Mi gran problema en mi vida, todos mis problemas se van a resolver cuando aquel deje de existir, cuando Monsanto se vaya. Y ayer decíamos, bueno, si Monsanto se va, ¿usted lleva una vida saludable o va a esperar a que Monsanto se vaya o digamos nosotros? Yo no estoy diciéndole a ustedes, sino una reflexión para nosotros. No tengo que esperar a que Monsanto se vaya para hidratarme más, beber un poco más de agua, o el agua es suficiente, para dormir apropiadamente, descansar, ejercitarme. Y así con todo, podemos analizarlo con todo. Y si yo estoy esperanzado en que cuando mi enemigo deje de existir, allí sí voy a estar feliz. Pues eso es un gran engaño, ¿no? Y estamos en maya total pensando de esa manera. Y también sería un engaño lo otro, pensar que yo estoy solo para resolver todas las cosas de mi vida, ¿no? Porque obviamente no estamos solos. Tenemos la ayuda de Krishna principalmente. Y tal como dice el famoso dicho, no es solamente un dicho popular, sino más bien, supongo que es algo de la Biblia. Y según entiendo, es algo hablado, no sé si por Dios o por Jesucristo, esto de que pidan y se les dará, ¿no? Lo que uno necesite, si uno necesita las cualidades que uno piense que necesita, paciencia o determinación, si uno las pide, si uno pide ayuda a Krishna, Krishna lo dará, sin duda, ¿no? Así que sería una ilusión pensar que estoy solo y que tengo que resolver toda mi vida yo solo. Continuemos con el verso siguiente. La traducción del verso es la siguiente. El príncipe Dhruva, si bien era solo un muchacho, al ser insultado por las ásperas palabras proferidas por la coesposa del rey, incluso en presencia de éste, se entregó a la ejecución de severas penitencias en el bosque. Y el Señor, sintiéndose satisfecho con su oración, le otorgó el planeta Dhruva, el cual es adorado por grandes sabios que se encuentran tanto hacia arriba como hacia abajo. Una vez más, aquí el verso, si bien es verdad, estamos en el capítulo que va a dar un resumen de las encarnaciones del Señor. El verso aquí hace referencia a Dhruva, no porque él sea una encarnación, sino más bien siguiendo el, el tema central, al menos de esta pequeña sección, de la lujuria y la ira, ¿no? En el verso anterior leímos cómo la ira es difícil de controlar. Se puso el caso del señor Shiva. Y aquí tenemos el caso de Dhruva Maharaj. Dhruva, siendo un niño, bueno, vamos a leer primero el comentario luego, porque aquí en el comentario se va a dar un resumen de la vida de Dhruva y luego vamos a comentar algo. Leo entonces así la Prabhupada. El príncipe Dhruva, un gran devoto, hijo de Maharaj Uttanapada, una vez, cuando tenía solo 5 años de edad, se encontraba sentado en el regazo de su padre. A su madrastra no le gustó nada que el rey acariciara a su hijastro, así que ella lo arrastró hacia afuera, diciendo que él no podía exigir sentarse en el regazo del rey, debido a que no había nacido del vientre de ella. El muchachito se sintió insultado por ese acto de su madrastra,
Además, su padre no protestó o no presentó ninguna protesta, pues estaba muy apegado a su segunda esposa. Después de ese incidente, el príncipe Dhruva fue donde su propia madre y se quejó de ello. Su verdadera madre tampoco pudo tomar ninguna medida en contra de ese comportamiento insultante, por lo cual lloró. El muchacho le preguntó a su madre qué debía hacer para sentarse en el trono de su padre, y la pobre reina le respondió que solo el Señor podía ayudarlo. El muchacho le preguntó dónde podía ver al Señor, y la reina le respondió que se dice que el Señor es visto algunas veces por grandes sabios en el denso bosque. El niño príncipe decidió adentrarse en el bosque para realizar severas penitencias, con el fin de lograr su objetivo. El príncipe Dhruva realizó un severo tipo de penitencia bajo la instrucción de su maestro espiritual, Sri Narada Muni, quien fuera designado específicamente para ese propósito por la personalidad de Dios. El príncipe Dhruva fue iniciado por Narada en el canto del himno compuesto de 18 letras, es decir, el canto Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y el señor Vasudeva se encarnó como Prishnigarbha, la personalidad de Dios con 4 brazos, y le otorgó al príncipe un planeta específico que se encuentra por encima de las 7 estrellas. El príncipe Dhruva, después de lograr el éxito en su empresa, vio al Señor cara a cara y le satisfizo el hecho de que todas sus necesidades fueran complacidas. El planeta que se le confirió al príncipe Dhruva Maharaj es un planeta Vaikunta fijo, que está instalado en la atmósfera material por la voluntad del Señor Supremo Vasudeva. Ese planeta, si bien se encuentra dentro del mundo material, no es aniquilado en el momento de la devastación, sino que permanecerá fijo en su lugar. Y debido a que es un planeta Vaikunta que nunca habrá de ser aniquilado, es adorado incluso por los habitantes de las 7 estrellas que se encuentran por debajo del planeta Dhruva, así como por los planetas que se encuentran incluso por encima del planeta Dhruva. El planeta de Maharshi Bhrigu está situado por encima del planeta Dhruva. Así que el Señor se encarnó como Prishnigarbha, tan solo para satisfacer a su devoto puro, y el príncipe Dhruva logró esa perfección simplemente por cantar el himno mencionado anteriormente, después de ser iniciado por otro devoto puro, Narada. Una personalidad sincera, esto que viene es muy importante, una personalidad sincera puede así lograr la más elevada perfección, es decir, conocer al Señor y conseguir su objetivo simplemente al ser guiada por un devoto puro, el cual se acerca automáticamente en virtud de la seria determinación que uno posea de conocer al Señor por todos los medios. La seria determinación que uno posea de conocer al Señor por todos los medios. La descripción de las actividades del príncipe Dhruva pueden leerse en detalle en el 4º canto del Srimad Bhagavatam. Fin del comentario. Muy bien, tenemos aquí entonces el caso del príncipe Dhruva, que vamos a dar un pequeño repaso hoy del 4º canto para que veamos cómo está distribuido este 4º canto y principalmente para que veamos en dónde uno puede encontrar el relato de este príncipe Dhruva, que les diré,
para mí es una de las historias más fascinantes del Bhagavatam. Este cuarto canto tiene un par de historias que son de mis favoritas, comenzando, por ejemplo, aquí con este capítulo 2 del cuarto canto, titulado La creación de la cuarta orden. En este capítulo 2, desde aquí en adelante, se va a describir un incidente en relación con el señor Shiva, que también es una de mis historias favoritas, donde se deja ver el carácter tan recto y tan genial del señor Shiva en su cualidad como Vaishnava. Lo vamos a encontrar desde este capítulo 2 hasta el capítulo 7. Se va a encontrar este relato de cómo el señor Shiva es maldecido y una serie de eventos que se despliegan a partir de ese incidente del señor Shiva siendo maldecido. Y esa historia va a terminar en el capítulo 7 para darle paso a la siguiente historia, que es a partir del capítulo 8, que es nuestro tema de hoy, que como dije, también es una de mis historias favoritas. Favoritas en el sentido, estas dos, tanto la del señor Shiva como la de Dhruva Maharaj, son mis favoritas en el sentido de que siempre termino muy inspirado a leerlas, muy lleno de inspiración. En el caso de la historia del señor Shiva, inspirado por el carácter del señor Shiva, su forma de enfrentar esa situación, es lo que me inspira de esa historia. Y en el caso de Dhruva Maharaj, lo que me inspira es su determinación y cómo Krishna corresponde con él, viendo su determinación. Y la historia de Dhruva entonces se va a extender desde el capítulo 8 hasta el capítulo 13. Van a ser 6 capítulos que van a tocar el tema de Dhruva Maharaj. Y para dar así un breve repaso, tenemos desde el capítulo 8. En este capítulo 8 se relata lo que acabamos de leer de Srila Prabhupada. Aquí se dice que como Dhruva, siendo un niño, el rey era un emperador y él con su hermanito vivían allí, ¿no? Pero el rey tenía varias esposas y su esposa no solamente favorita, sino que él estaba, digamos, en un sentido dominado, digamos, por su esposa, que no era la madre de Dhruva. Y ella tenía celos de este niño, de su hijastro. Por lo tanto, lo insultó, y aquí se leen muy a detalle las palabras que ella utilizó, y se burló del niño, diciéndole que ¿quién te crees tú para sentarte en las piernas de tu padre? ¿Acaso crees que vas a ser el rey, chiquillo? ¿Que no sabes que el próximo rey tiene que ser un niño que nazca de mi vientre? Si crees que si te sientes merecedor de ser el nuevo rey, estás mal, porque en realidad, para que seas el rey tienes que nacer de mi vientre. Y mientras ella se burlaba de esa manera del niño, su papá escuchando todo, él no dijo nada porque eso estaba controlado por su esposa, por esta reina. Entonces el niño se enoja tanto, lleno de ira, va llorando en el camino, se encuentra con su mamá, le cuenta lo que pasó, y su madre le dijo eso, de que yo no te puedo ayudar, pero el único que te puede ayudar es Krishna, o es más bien Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Entonces Dhruva, todo esto se describe en el capítulo 8. Dhruva se encuentra con el Señor Supremo en el bosque. Antes que nada se encuentra con Narada Muni. Narada Muni le da unas indicaciones. Se encuentra Dhruva Maharaj con el Señor Supremo, y él le dice, una vez encontrándose con el Señor Supremo, dice que ya no quiero nada, ya estoy viéndote a ti mismo en persona, ya no quiero nada. Pero el Señor Vishnu le dice que yo conozco tu corazón, yo sé lo que estaba buscando, así que te lo voy a conceder. Y le concede, por un lado, lo que Prabhupada escribió aquí, el planeta Dhruva, le concede un planeta muy respetado. Pero antes de eso, ese planeta, el destino de ese planeta es que Dhruva va a ir allá en cierto momento, en el futuro.
Pero en el momento en el que ellos están hablando, Krishna, el Señor Supremo, le dice que usted, como estaba buscando reinar, pues usted va a ser el próximo rey durante tantos miles de años. Dhruva Maharaj en el capítulo 9 regresa a su casa después de estar tanto tiempo en el bosque. Y cuando llega a su casa se da cuenta de que su hermano murió, el hijo de su madrastra. Y no solamente murió, sino que lo mataron estos sujetos, los yaksas. Y él, al darse cuenta que fueron ellos, entonces en el capítulo 10, Dhruva Maharaj, sin pensarlo dos veces, él solito se va a buscar todos estos personajes, los yaksas, y lo que él quiere es deshacerse de todos ellos, matarlos a todos los yaksas que se pongan enfrente. Y lo hace. Y se describe aquí en este capítulo 10 cómo Dhruva Maharaj, lleno de rabia porque mataron a su hermano, y él no pudo defenderlo, y acaba con todos los yaksas. Ellos están con tanto miedo, y los yaksas tampoco que sean inútiles, sino que saben muy bien el arte de la guerra y la pelea, pero Dhruva Maharaj no era posible detenerlo. Hasta que aparece una de las autoridades universales, Swayambhuva, y le pide a Dhruva Maharaj que deje de pelear, que en fin de cuentas tantos yaksas murieron ya solamente por su hermano, y su hermano no va a revivir después de que mate a tantos yaksas. Él lo convence de eso. Para finalmente en el capítulo 12, Dhruva Maharaj entonces termina su vida y va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Ahí termina la historia, y en el capítulo 13 se describen los descendientes de Dhruva Maharaj, para darle paso a otra historia desde el capítulo 14 en adelante, el rey Vena. Así que nuevamente estamos todos invitados a echarle un vistazo, a hacer una lectura de todos estos capítulos. Como dije, podemos ir abriendo estos capítulos y leer la traducción del sánscrito únicamente para leer toda la historia. Claro, si ustedes tienen el tiempo y quieren leer la traducción conjunto con el comentario de Prabhupada, pues muchísimo mejor. Pero para fines de conocer la historia y el relato, es válido leer los comentarios solamente, la traducción del sánscrito solamente. Saludos, Sandra Milena, bienvenida. Esta historia es una de las más extraordinarias de devoción por Krishna. Sí, una historia genial, ¿verdad? Y a mí me llama la atención, y una de las cosas que me agrada es como Dhruva Maharaj, siendo un niño y sin conocer tantos protocolos y sin ser muy experto en muchas cosas, pero consigue una audiencia con el Señor en virtud de su determinación y en virtud gracias a que confiaba mucho en las palabras, en la guía de su maestro espiritual. Siguió al pie de la letra lo que le dijeron, lo que su maestro le dijo. Y consigue esa audiencia sin ser un gran sabio, sin ser un gran erudito, sin ser experto en muchas cosas. Dhruva consigue la audiencia con el Señor. Ok, entonces eso es lo que vamos a decir hoy. Les recuerdo, entonces, yo ayer lo mencionaba, pero hoy nuevamente lo diré. Esta semana va a ser diferente para las actividades de Krishna en tu casa. Por ejemplo, mañana, martes, miércoles y jueves no vamos a tener transmisión ni de Bhagavatam ni de Bhagavad Gita. Ahora mismo estoy en algunos preparativos para cambiarme de lugar, y durante los próximos meses voy a estar en un sitio diferente, no voy a estar aquí mismo en donde me encuentro ahora. Entonces estoy ahora mismo en eso. Estos días, mañana, pasado mañana y el jueves, voy a estar en unos asuntos de papeleo, moviéndome de ciudad para hacer algunos trámites, así que, como dije, no va a haber transmisión. Y para los próximos meses va a haber algunos ajustes y algunas formas diferentes en las que vamos a continuar con el podcast. Lo más seguro es que el podcast ya no va a ser, al menos por estos meses que vienen, no va a ser con transmisión en directo para yo poder leer sus comentarios. Claro, ustedes la van a ver la transmisión como si fuera en directo, pero no va a ser en vivo, sino más bien va a ser una grabación. En todo caso, vamos a continuar con el podcast y eso va a ser por algunos meses.
Así que para que ustedes vayan sabiendo desde ya. Ok, entonces hoy que empezamos esta semana, espero que tengan una semana excelente, muy provechosa. Y entonces, si el Señor nos permite, nos vamos a ver hasta el viernes. Hare Krishna.